Hola mis mujeres, bienvenidas a este su espacio Despierta tu Poder, el podcast. Me alegro mucho de que ustedes estén aquí mirando este video. ¿Por qué decidí tomar la decisión de hacer este podcast? Porque hay tantas mujeres que viven como vivía yo, desconectada del ser. Una de las preguntas que más se repiten en mis mensajes de TikTok es: Kiara, quiero empezar a tener una bonita relación con Dios. Kiara, ¿cómo es que tú pudiste lograr tener esa relación tan bonita? ¿Cómo es que tienes tanta sabiduría? ¿Cómo es que has desarrollado tu don? ¿Cómo se te despertó ese don? Y son tantas preguntas que realmente no me daba tiempo de responder y por eso tomé la decisión de hacer este podcast. El primer video quise hacerlo especial, que desde que usted entrara aquí, desde que usted viera este video completo, usted empezara a tener ese despertar de su conciencia. Hoy el video es cómo conectar con el ser para conectar con Papá Dios. ¿Por qué usted no ve respuesta de Dios? ¿Por qué quizás tú tienes un anhelo de algo y no se te da? ¿Por qué tú tienes miedo para poner un negocio? ¿Por qué tú no escuchas la respuesta de Dios cuando tú tienes un problema? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo vivo persiguiendo cosas. Y el día de hoy se te va a explicar qué es lo que pasa. ¿Por qué tú te sientes separado de Dios? Vamos a empezar primero hablando lo que dice en Juan 15:5. A partir de hoy usted tiene que empezar a leer la Biblia, porque es como yo siempre digo, la Biblia es un manual de vida. Todo lo que descubrieron esos autores de libros, Napoleón Hill, Bob Proctor, Tony Robbins, etcétera, 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 todos ellos descubrieron que no estaban separados de Dios, sino que Dios estaba dentro de ellos y que el don que ellos tenían, Dios se lo reveló. Entonces, dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, escucha bien, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo hice una imagen aquí en la pizarra para que usted me pueda entender. Esto es un pequeño árbol que yo dibujé aquí. Vamos a decir que el árbol es Dios, es Jesús. Dice aquí el significado de la vid. La vid es la planta que produce uva, la planta. Dice el versículo, yo soy la vid, o sea, Dios es la planta, que es esa que está aquí. Y dice Dios que alejados de la vid nada podéis hacer. Entonces, la vid es la planta que produce uva. Es la planta que produce uva. Ahora vamos a hablar del significado de los pámpanos. Los pámpanos son la rama de la vid. Y si Dios dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, está diciendo que nosotros somos la rama. Pero Dios te está diciendo que separados de Él nada pueden hacer. Separados de la vid nada pueden hacer. Imagínate tú cuando una de estas ramas la cortan, ¿qué hace? Se seca. Y eso mismo pasa con nosotros. Vivimos seco, vivimos separados de Dios porque estamos separados de lo que es la vid. Y eso lo hacemos en automático desde que nosotros nacemos sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que nos presentan al mundo? Todo lo que tiene que ver con el ego. Cuando empezamos a desarrollar nuestra mente a la edad de 0 a 2 años y de 4 años en la adolescencia, es el ego que desarrollamos. Y muchas veces empezamos a desarrollar una identidad que es la identidad del miedo y nos despegamos de lo que es la vida, de lo que es la identidad del amor sin darnos cuenta. Y más adelante yo te voy a explicar eso. Esto es en base al conocimiento que yo adquirí, apliqué y he visto cambios. Entonces, separados de Dios, nada podemos hacer. Dice en Mateo 15:8-9, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces, cuando tenemos un problema, es que decimos, yo amo a Dios, Señor te amo, Señor ayúdame. Pero es solamente de labios. De corazón estamos separados de Dios. La palabra corazón en términos griegos es la palabra mente. Y la primera Biblia se creó en términos griegos. Entonces, muchas veces en la Biblia, cuando se habla de corazón, se habla mente. O sea, está queriendo decir que solamente la adoramos de boca, pero de mente estamos separados de Él, no pensamos en Dios. Y eso no es porque nosotros no lo queremos, eso es simplemente porque tenemos creencias que nos han inculcado desde niños, que simplemente tenemos que buscar a Dios cuando tenemos un problema, o si pertenecemos a una religión. No, hay que tener una relación con la fuente. Entonces, dice en Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas.
Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Muchas veces nosotros queremos tener negocio, queremos tener cosas grandes, queremos tener mucho dinero, pero estamos luchando con nuestra propia fuerza. Y a veces el dinero llega así, pero vivimos en agonía. Quizás te va bien con el dinero, pero no te va bien en las relaciones. Quizás te va bien con el dinero, pero no te va bien quizás con tu familia. Entonces es cuando uno es que anda persiguiendo. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, cuando uno se acuerda de Él, cuando uno empieza a buscarlo a Él, entonces Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Pero muchas personas creen que ese poder viene, que Dios te va a mandar una maleta de millones de pesos. Dios te va a dar una idea de negocios. Dios va a desarrollar tu don. Él te lo va a revelar. Tú te vas a dar cuenta cuál es tu don, pero es Él. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría y no pidió dinero? Porque Salomón sabía que a través de la sabiduría el dinero venía por añadidura. Eso que se le dio a Salomón, esa sabiduría, fue un don que él tenía. Se dice que los reyes de todo el mundo iban donde Salomón para adquirir de la sabiduría de él. Ese era el don que él tenía y lo puso al servicio ¿de quién? De todos los reyes. Y a raíz de eso, ¿qué hacían los reyes? Le llevaban oro, le llevaban de todo por la sabiduría que Salomón tenía y por el conocimiento que ellos adquirían de Salomón. Y eso es lo que hace Dios. Aquí vamos a mostrar ¿qué es lo que pasa cuando cada uno de nosotros llegamos a este mundo? Para que usted entienda qué fue lo que pasó con usted, qué fue lo que pasó conmigo, qué es lo que ha pasado con todos. ¿Por qué en automáticos nos despegamos del ser? ¿Qué es el ser? Tu esencia, lo que eres tú cuando nadie te ve. Si te quitan tus ropas, si te quitan a tus padres, si te quitan los vehículos, los bienes, todo lo que tú tienes, eso eres tú. Si te quedas solo, ¿con quién te vas a quedar? Contigo mismo, con lo tuyo, con lo de adentro, con lo que nadie ve, con lo que solo tú sabes, lo que tú llevas dentro, tus pensamientos. Porque muchas veces tenemos dos identidades, la que le mostramos al mundo y la que realmente somos. Entonces el ser es lo que eres tú internamente. Cuando nosotros llegamos a este mundo, a la edad de 0 a 2 años, estamos conectados con el ser, que es lo que dice aquí. Conectados con el ser, que es lo que está conectado con Dios. ¿Cómo así, Kiara? Hay una fuerza sobrenatural que fue la que permitió que usted viniera a este mundo. Hay una fuerza sobrenatural que fue la que encendió todos esos órganos que usted tiene. Y esa fuerza sobrenatural se llama Dios. Sus padres, Dios lo utilizó como puente para que usted llegara a este mundo, pero Él fue que la seleccionó a usted dentro de millones y millones de esperma. Por eso cada uno de nosotros tenemos una sola huella. Usted es especial aunque usted no se lo crea. Entonces, cuando usted llega a este mundo a la edad de 0 a 2 años, usted está conectado con el ser, como ya dije anteriormente. Por eso es que usted, a un niño en esa edad, usted lo pone en el medio de la calle desnudo y ese niño no siente vergüenza. Está como estaban Adán y Eva antes de abrir los ojos, antes de comer del fruto prohibido, que ya usted sabe esa historia. Antes de eso, Adán y Eva solamente estaban conectados de Dios. Y eso mismo es lo que pasa con cada uno de nosotros. Bien, cuando usted tiene la edad de 0 a 7 años, ya aquí usted empieza a vivir ¿de qué? Del ego. Ya usted conoce a papá, ya usted conoce a mamá, ya usted conoce quién es su abuela, y usted va viendo el comportamiento de mamá, de papá, de su abuela, de todos. Y usted empieza a vivir del ego. Ya cuando usted cumple la adolescencia, se va creando lo que es el ego herido. Si a usted le hacen bullying en la escuela, si usted le guarda rencor a un padre, si usted está viendo que su papá o su mamá sí le da beso, abrazo o no, o hay alguna diferencia con los otros hijos, con algún primo, usted se va dando cuenta de todo y ahí se va creando lo que es el ego herido. Ya en la vida adulta, usted empieza a vivir del ego, a vivir de todo lo que usted aprendió con las personas que usted tenía alrededor, su mamá, su papá, su abuela, usted empieza a vivir de eso. Entonces, miren algo, aquí un paréntesis aquí. Ya cuando usted es adulto, usted empieza a vivir del ego, pero de 0 a 2 años era solamente que tú estabas conectado del ser. Ya a partir de ahí tú te desconectas en automático y empiezas a vivir del ego, el ego herido. En la vida adulta vives el ego. Y eso pasa con todos nosotros. ¿Qué pasa? Que dejamos el ser atrás y nos acordamos. Cuando una persona, cuando en la vida a usted le pasa eso, ¿qué pasa? Que el día que usted ya en la vida adulta tenga un problema, ¿qué hace? Busco de Dios. Buscar de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? La mayoría de nosotros, como nos enseñaron. Señor, ayúdame. Señor, tengo este problema. Señor, sácame de aquí. Apiádate de mí. Te necesito.
Y creemos que Dios es una pastillita que usted solamente lo busca para ocasiones especiales, cuando usted tiene ese dolor de cabeza. Y muchas veces cuando ese dolor de cabeza pasa, que quizás Dios te ayuda, ya tú jamás te vuelves a acordar de Dios hasta que tú tienes otro problema. Entonces, solamente buscamos a Dios así y muchas veces no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo desde la desesperación, desde el miedo. Mas la Biblia dice, mas no te di yo espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Mientras usted tenga ese temor, ese miedo, usted no va a recibir respuesta de Dios. Quizás de a cosita, pero no en grande como usted quiere. Entonces siempre va a vivir separado de Dios. Cuando usted vive bajo el miedo, bajo esa identidad del miedo, que es en automático la identidad que nos muestra el mundo. ¿Qué pasa cuando usted tiene un despertar de su conciencia? Usted dice, estoy mal, he vivido alejado de Dios, ahora yo quiero empezar a buscar de Dios. ¿Cómo yo puedo empezar a eso? Empezar a conectar con la parte interna. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Cuando yo escuché esa palabra, el reino de los cielos está dentro de vosotros, yo dije, ok, pero Dios entonces no está en el cielo. El reino de los cielos está aquí. Los cielos están aquí dentro de mí. Aquí es que yo tengo que empezar a buscar. Cuando usted empieza a hacer, como dice la Biblia, está quieto y conocer que yo soy Dios. Cuando usted empieza a hacer lo que dice la Biblia, que dice, haz silencio ante Jehová y espera en él, usted va a empezar a conectar con los pensamientos de Dios. Cuando usted empieza a investigar todo lo que usted viene arrastrando, que por eso es que la Biblia habla de lo que se viene arrastrando de generación en generación, de las iniquidades. Tú tienes que ir rompiendo con todo eso. Cuando tú empiezas a conectar con los pensamientos de Dios, lo primero que te pasa es que tú empiezas a sentir paz, que tú empiezas a tener sueños donde Dios te va hablando, todo eso va pasando. Cuando tú empiezas a buscar a Dios a través de la meditación, a través del silencio, ¿qué pasa? Que las cosas empiezan a llegarte, pero tú te sientes feliz, pero no te sientes que depende de esas cosas. Si por casualidad de la vida tú pierdes alguna de esas cosas, estás en paz, porque tú no vives desde el miedo, tú vives desde el ser. Y tú sabes que como Dios te mandó eso, te va a mandar más. Se vive en paz, se vive tranquilo, se vive siendo una persona abundante, que es lo que usted tiene que aspirar a ser, una mujer abundante. Porque abundante no es solamente una persona que tiene dinero, es que tiene todo, que tiene paz, que tiene alegría, que en las situaciones difíciles dice, yo tengo paz, no importa lo que esté pasando, tengo paz, porque esa paz la da Dios. Y esa paz viene cuando usted está conectado de la vid. Es volver a la vid, volver a conectar con el ser para conectar con Papá Dios. Cuando yo entendí todo eso, mis mujeres, mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a darme cuenta cuál era el don que tenía y cuál era el servicio que yo tenía que dar al mundo. Yo estaba esperando el momento perfecto para quizá empezar a hablar en las redes, pero el momento perfecto era ahora. Y me di cuenta que el don que yo vine a dar al mundo era el conocimiento que ya Dios me había dado a mí. Entonces, cuando usted conecte con el ser, nuevamente, a través de meditación, a través de buscar a Dios todos los días, no importa que usted tenga un problema, no importa la situación que usted esté pasando, no importa si yo oro todos los días, no me está yendo bien, oro todos los días. Cuando usted empieza a tener esa relación con Dios, entonces usted vuelve a conectar con la vida y Él empieza a dirigirte a ti. Ahí las cosas se empiezan a acoplar, pero no todo es tan bonito. Hay personas que se van a quedar atrás, hay personas que ya no van a estar destinada a estar para cuando llegue lo que Dios tiene destinado para ti. Tu entorno va a cambiar, vas a empezar a ver la vida tal cual como es, porque vas a empezar a tener un despertar de tu conciencia. Te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que tú las hacías simplemente por seguir todo lo que te mostró el mundo, pero que no son cosas reales, no son cosas que te hacen sentir bien. Tú empiezas a desconectarte del mundo para conectar con el mundo interno. Vas a amar más la soledad, vas a tener un instinto que las personas negativas, tú te vas a dar cuenta que son negativas, que vienen a cargarte o a robar tu energía. Todo eso pasa cuando tú conectas con el ser, que es lo que está conectado con Papá Dios. ¿Cómo yo conecto con el ser? Número 1, usted va a empezar a hacer silencio 10 minutos todos los días. 10 minutos de silencio. Kiara, pero es difícil para mí. Sí, es difícil porque tú has vivido tu vida entera viviendo en la bulla, en el ruido.
Cuando tú cierras los ojos, te va a costar, tus ojos se van a querer abrir, te van a llegar todos los pensamientos del mundo, pero es normal. ¿Por qué? Porque la práctica hace el maestro. Cuando tú empiezas a hacer algo, tú no eres experto, la práctica te hace experto. Ojo con eso. Entonces, empezar a hacer silencio 10 minutos cada día. A mí me encanta temprano. Haga silencio o hágalo en la nochecita, cuando nadie lo va a interrumpir a usted. Quédese en silencio. Haga pregunta a Dios, pero en su mente. Por eso te habla tanto de renovar el espíritu de vuestra mente. El hombre es lo que piensa, Empieza a cambiar todos esos pensamientos negativos de miedo. Y empieza a leer la Biblia para que todos esos versículos de empoderamiento, tú lo entres aquí en tu cabecita. Empezar a hacer silencio. Dice en Josué 1:8 que Dios le dio una orden a Josué: medita de día y de noche. Dios no le dijo ora, Dios no le dijo clama a mí, Dios le dio una orden. Murió Moisés, dejaron a Josué encargado. Si usted no ha visto esa historia, vaya a verla, que está en Josué. Murió Moisés, dejaron a Josué encargado y Dios le dio una orden. Si tú quieres que te vaya bien, como mi profeta Moisés, medita de día y de noche la palabra. Lo dice así mismo, tal cual como se lo estoy diciendo. Medita. Cuando yo leí eso, yo dije, tengo que buscar el significado de la palabra meditar, y empecé a empaparme con eso. ¿Qué es meditar? Conectar contigo mismo. Fíjese, de usted pasar de orar como le enseñaron, voceando, clamando, mirando al cielo, creyendo que Dios está lejos de usted, es meditar, es conectar contigo mismo. Va en conjunto con hacer silencio. Usted se va a buscar un versículo que a usted le guste, haga una nota de voz con ese versículo. Si quiere, póngale una musiquita suave y escuche todo eso todas las noches. Medite en la palabra. Si usted está pasando por un problema de salud, busque un versículo que hable de eso, que ahí hay varios que hablan de eso. Podemos hacer un video también hablando de eso. Si usted tiene problemas de dinero, hay uno que a mí me encanta, que está en Deuteronomio. Dice que Dios es el Dios que sobreabunda. Ese es. Mi Dios es el Dios que sobreabunda. Usted sabe la palabra de sobreabundar. Es mucho. Entonces, cuando usted pone ese versículo entre ceja y ceja, como decimos en buen dominicano, llega un momento que usted se lo cree. Llega un momento que usted dice, mi Dios es el Dios que sobreabunda y todo lo que me falta, mi Dios me lo va a dar. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y cómo tú vas a escuchar? Cuando tú oyes una gente hablando, que tú escuchas. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. Empieza a escuchar más, escuchar más. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. Entonces usted con su boca va a empezar a hablarse cosas y va a llegar un momento que usted se lo va a creer. Entonces eso es meditar en la palabra. Hágalo así. Busca un versículo que sea como un versículo que usted se identifique con él, acorde a lo que usted, el problema que usted tiene, lo que usted esté pasando. El Salmo 23 es mi salmo, a mí me encanta. Y meditar en la palabra, usted empieza todas las noches a escuchar eso, en la mañana y en la noche. Meditar. La cosa número 3 que tú vas a hacer es empezar a agradecer todos los días. Todos los días. Me está yendo mal, agradezco. Me está yendo bien, agradezco. Agradezco por la cama, por el aire, por el abanico que tengo, por la nevera que tengo, por la comida que tengo. Agradezca por todo, porque eso te va a mantener aterrizado. Porque muchas veces estamos enfocados en todo lo que nos falta y se nos olvida lo que ya Dios nos dio. Cuando tú empiezas a agradecer por lo que tú tienes, aunque sea una casa vacía, aunque tú estés pagando casa, aunque vive en un chinchorro, agradece, porque hay otros que viven peor que tú. Cuando tú te quejes de la casa que tú vives, acuérdate del que vive bajo el puente y no tiene donde vivir. Cuando tú te quejes de que tú no tienes ropa, acuérdate del que no tiene, y eso te va a mantener aterrizado. Entonces es dar gracias, ser agradecido. La otra cosa que tú vas a hacer es volverte un niño. La Biblia dice, el reino de los cielos es de los niños. Dios mío, empieza a observar cómo es un niño. Un niño no guarda rencor. Un niño vive imaginando lo que quiere ser. El problema es que nosotros imaginamos las cosas malas. Y cuando pensamos en las cosas buenas, no nos lo creemos. Porque hemos vivido tanto bajo la identidad del ego, del miedo, que cuando pensamos en cosas buenas, y en cosas que todavía no llegan, no nos lo creemos. Entonces la fe es la certeza de lo que tú esperas, estar convencido de lo que todavía tú no ves. Y para eso tú tienes que volverte un niño.
El reino de los cielos es de los niños, por algo Jesús lo dijo. Entonces, volverte un niño, cómprate un cuaderno nuevo, mi amor. Incluso ponle, todo lo que yo escriba aquí a partir de ahora se va a cumplir. Eso es fe. Aunque tú no te lo creas, empieza a decírtelo todos los días. Todo lo que yo escriba aquí se va a cumplir. Te vas a parar todos los días frente al espejo y vas a empezar a declarar. Pero antes de eso, tú vas a empezar a crear tu nueva identidad, a crear quién eres tú, quién tú quieres ser, quién tú querías ser cuando tú eras niña, cuando estabas en el liceo, qué era lo que te gustaba, o ahora mismo qué es lo que te gusta, poner pestaña. Bueno, yo estoy tan feliz y agradecida ahora que yo soy una técnico en pestaña, una manicurista, y empieza a utilizar tu mente, la imaginación. Según tú vayas utilizando tu mente, imaginando, vas escribiendo y creas esa nueva versión de ti. Y todos los días, mañana y noche, te vas a parar frente al espejo a declarar quién ya tú eres. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que todavía tú no ves. Si tú haces eso, dar gracias, escribir y declarar cada día, yo te aseguro a ti que tu vida va a cambiar en poco tiempo. Esta es la que más te va a dar resultado. Dice en Habacuc, Dios le dio una orden a Habacuc: escribe la visión para que se pueda leer de a corrido, porque la visión se va a cumplir en el tiempo acordado. Pero si tú no tienes la visión, si tú tampoco la escribes, ¿qué es lo que se va a cumplir? Los pensamientos negativos, las cosas malas que tú estás cada día creyendo. ¿Por qué mejor tú no tomas la decisión de empezar a creer en esto? Tanto que tú has creído que te ha ido mal, que te va mal, ¿por qué mejor no empezamos a creer en eso a partir de hoy para tener un año diferente? ¿Por qué mejor yo no empiezo a creer en eso? ¿Por qué mejor yo no empiezo a creer en lo que Dios ha dicho de mí? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Lo que yo escribí, que yo soy tal persona, que yo voy en aumento, que yo tengo un negocio tal. Detállame todo. Todo lo que tú quieres ser, escríbelo. Dios le dijo a Habacuc, vuelvo a repetir, escribe la visión, porque la visión se va a leer de a corrido y se va a cumplir en el tiempo acordado. Todo está escrito en la Biblia. El problema es que tenemos creencia que nos inculcaron desde niño, que en la Biblia solo se habla del infierno y del demonio y de una guerra, cuando no es así. La Biblia es un manual de vida. Hay que empezar a tener una relación con la vid, con la fuente, conectar con el ser, y eso usted lo va a hacer a través de eso. Todos esos mentores de libros te hablan de todo esto porque ellos descubrieron el secreto. Y todo lo que ellos hablan está escrito en la Biblia porque yo he ido haciendo comparaciones. Te hablan del tema de la mente. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Te habla de la boca, de que declares cada día en el libro de los 4 acuerdos. Dicen que la lengua tiene mucho poder. Y la Biblia dice que la lengua es el poder que dirige tu vida para bien o para mal, para cosas buenas o para cosas malas. Te habla del poder de escribir. Bob Proctor hablaba y decía que un amigo de él le dijo: tú quieres que te vaya bien, léete el libro, piense y hágase rico, y empieza cada día a escribir quién tú quieres ser. Y él dice que sin él darse cuenta se convirtió en la persona que él quería ser, escribiendo, haciendo eso. Declarar, sabemos el poder que hay en nuestra boca. Hay un poder grande en nuestra boca, un poder que tenemos. ¿Por qué nos va mal? Porque siempre vivimos hablando las cosas malas que nos están pasando y cada día nos siguen pasando esas cosas malas, porque vivimos en un ciclo repetitivo. Lo que yo hable hoy se va a cumplir mañana. No hay futuro, el futuro tú lo creas ahora con esto. Así que tú decides, mujer. Tú decides si a partir de ahora tú empiezas a despertar ese poder que tú llevas dentro. Nos vemos en el segundo video de este podcast, Despierta tu Poder, para seguir despertando el poder que usted lleva adentro.